El volumen sin duda es uno de los mejores indicadores que existe para hacer trading y pese a que muchos traders principiantes intentan restarle importancia, en mi viaje a Wall Street, cuando entré dentro del New York Stock Exchange, una de las bolsas de valores más importantes de todo el planeta, donde algunos de los mejores traders del mundo operan allí dentro, vi a varias personas que efectivamente utilizaban el volumen para hacer trading. Sin embargo, el volumen normal, el que la mayoría de nosotros utilizamos para hacer trading, tiene algunas carencias que se solventan con un volumen un poco más completo, que evita caer en falsas rupturas como esta o esta y ejecutar buenas rupturas como esta o esta. Así que en este vídeo te explicaré cuál es el nuevo volumen para hacer trading, qué diferencias tiene respecto al volumen normal y por qué es más completo, y finalmente te enseñaré una estrategia de trading rentable. Además, en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés que te ayudarán a mejorar en el trading, cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Y habiendo dicho esto, vamos con el primer punto del vídeo. R-Vol, por sus siglas en inglés, significa volumen relativo, y se trata de un volumen que lo que hace es comparar el volumen actual de negociación con el volumen promedio histórico a la misma hora del día. Es decir, coge el volumen que se está negociando ahora mismo y lo pone al lado del volumen histórico de otros días en el mismo momento. ¿Para qué? Pues para compararlos y para determinar si ahora mismo, en comparación a otros momentos de mercado, hay más volumen, si hay menos volumen o si el volumen es más o menos similar. Y dentro de esto hay una idea bastante importante y es entender que este indicador, el R-Vol, compara manzanas con manzanas. No compara la apertura de Londres con la apertura de Nueva York o la apertura de Londres con la mitad de la sesión de Asia. Simplemente porque sabe que no puede haber el mismo volumen o la misma intensidad. Y un volumen elevado en la apertura de Londres es mucho más elevado que un volumen elevado en la apertura de Asia, por ejemplo. Pero bueno, para ir viendo puntos más importantes, en el momento en el cual quieres acceder al R-Vol, vienes a TradingView, parte superior izquierda, donde pone indicadores, clicas y puedes escribir directamente las siglas R-Vol. Si no, también puedes hacerlo directamente escribiendo volumen relativo. Es decir, hay muchas formas de acceder al R-Vol, en este caso volumen relativo, clicamos aquí al indicador volumen relativo en el tiempo y ya nos saldría en la parte inferior. Entonces, si hacemos doble clic en la parte de estilo, pues como siempre, lo que podemos hacer es setear el estilo que tiene este indicador, etcétera, etcétera. Y luego en la parte de entrada de datos tenemos el intervalo de tiempo, que lo que hace es especificar cuándo empieza cada periodo. Tenemos la parte de longitud, que especifica el número de periodos que se suelen utilizar para sacar la media, de la que hemos hablado anteriormente. Y tenemos el modo de cálculo, que especifica el tipo de volumen utilizado en el propio cálculo. Si es acumulativo, aquí lo tenemos, lo que indica es que el propio R-Vol utiliza el volumen acumulado desde el principio de cada periodo. Sin embargo, si lo ponemos normal, en función de la plataforma puede salir el nombre regular, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que hace el R-Vol es utilizar el volumen no acumulado. Esto lo iremos viendo luego. Pero bueno, el punto con el R-Vol, si nos focalizamos en la parte inferior, cuando el R-Vol es inferior a 1, significa que hay menos actividad de lo normal. Sesión floja, posibles movimientos poco fiables, lo que sea. Cuando el R-Vol es 1, el volumen es normal, es igual a la media. Cuando el R-Vol está alrededor de 2, se está negociando el doble de lo habitual. Para esto pues podemos venir un poquito más para atrás y vemos diferentes momentos de mercado, aquí lo tenéis, donde hemos estado por encima de 2. Y cuando el R-Vol está entre 2 y entre 3, significa que hay un interés inusual. Significa que esto puede estar acompañado de noticias, catalizadores o rupturas con muchísima convicción.
Pero la pregunta es, oye, ¿cómo podemos de alguna forma englobar todo esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo llega el R-Vol a una conclusión o cómo llega el R-Vol a otra conclusión respecto a si el volumen es mayor o si el volumen es menor? Pues bueno, imagínate que son las 12:15 y la vela actual ha abierto a las 12:00. Pero la sesión ha empezado a las 9:30 de la mañana. El indicador lo primero que va a hacer es calcular cuánto tiempo ha pasado desde la apertura. 12, que es la vela actual que ha abierto, menos 9:30, que es el momento en el cual abre la sesión, son 2 horas y media. Lo que va a hacer el R-Vol es irse a los últimos 5 días y buscar en cada uno la vela que también abrió 2 horas y media después de la apertura. O sea, la vela de las 12:00 de cada día. Cuando tiene esta información, calcula el volumen medio de esas 5 velas y entonces lo que hace es dividir el volumen de ahora entre esa media. Pues ese número es el R-Vol, es lo que vemos dibujado en el gráfico. En resultado, si la vela de las 12 de hoy mueve el doble que la media de las velas de las 12 de los últimos 5 días, el R-Vol es 2. Ahora mismo significaría que hay el doble de actividad de lo normal para esta hora. Y ahora que ya sabes qué es el R-Vol y cómo se calcula, vamos a compararlo con el volumen normal, un indicador que lo único que hace es calcular el número de acciones o de contratos que se están negociando en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, en este caso simplemente se da un dato, no se compara con absolutamente nada. Si vamos directamente a la pantalla, es el motivo principal por el que vemos tantas diferencias, sobre todo diferencias visuales. Ya de entrada, el volumen normal lo único que hace es marcar picos de volumen. A veces el volumen es mayor y a veces el volumen es menor. A veces el volumen es mayor y a veces el volumen es menor. Este tipo de mayor o menor coincide, en términos generales, con horas de mercado. Pues cuando estamos abriendo sesión de Londres y Nueva York, el volumen es mayor. Cuando se está cerrando la sesión de Nueva York y empieza la asiática y Sydney, el volumen es menor. Noticias, volumen mayor. No noticias, volumen menor. Cuando el volumen es acompañado de máximos, lo que ocurre es que las velas del volumen son verdes. Cuando el volumen es acompañado de mínimos, lo que ocurre es que las velas del volumen o las barras del volumen son rojas. Sin embargo, en el momento en el cual miramos el R-Vol, vemos que a veces el volumen va por arriba y a veces el volumen va por abajo, y que además no tiene nada que ver que el precio suba con que el volumen sea verde. Por ejemplo, en este momento de aquí estamos viendo cómo el precio está subiendo, ¿no? La mayoría de las velas son verdes, o blancas en este caso porque indican subida. Sin embargo, el R-Vol también está formando velas o barras, pero en este caso de color rojo. No son de color verde, no tiene nada que ver. Si echamos para atrás, fijaros que en términos generales el volumen normal siempre aplica la misma estructura, hace una especie de triángulos, ¿no? O una especie de U's con valles. ¿Por qué? Pues porque siempre se repite el mismo ciclo. Apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, mismas sesiones. Hay veces en las cuales el volumen forma movimientos totalmente inusuales, como es este caso de aquí, pero no va acompañado normalmente de que el R-Vol sea grande. En este caso sí, pues porque habría algún tipo de noticia, presentación de resultados de la empresa, lo que sea. En este caso es la empresa de Apple. Y sí, evidentemente el volumen es tan grande que el R-Vol también es inusualmente grande. Pero podemos ver otros momentos de mercado donde el volumen también es inusualmente elevado, sobre todo en comparación con momentos cercanos, pero sin embargo el R-Vol es rojo, con lo cual es inusualmente inferior. Es decir, estamos viendo que hay diferencias importantes respecto a lo que es el R-Vol y respecto a lo que es el volumen. El R-Vol nos puede ayudar en muchos casos a evitar pues caer en ciertas falsas rupturas. Ahora hablaremos de estrategias de trading, pero en este caso fijaros cómo tenemos una zona como de soporte que se rompe en varias ocasiones, por ejemplo en este punto de aquí, y mientras en el momento en el cual se forma la ruptura el volumen normal está creciendo, mientras se forma esa ruptura, el R-Vol, mientras se forma la misma ruptura, está en rojo. Con lo cual, oye, ¿qué te está diciendo el volumen normal? Estamos creciendo, estamos subiendo el volumen, lo cual puedes detectar como intensidad e interés en la ruptura. Pero ¿qué te está diciendo el R-Vol? Oye,
da igual lo que haga el volumen normal. Esto es inusualmente bajo, así que probablemente se trate de una falsa ruptura. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en este movimiento a la baja. El precio cae con mucha fuerza, llegamos a un nivel de soporte importante y no es hasta que el precio empieza a levantarse con un poquito más de fuerza que el R-Vol se torna claramente de color verde y creciente. Así que estos son dos ejemplos muy rápidos que hemos visto analizando así muy por encima en el gráfico, pero que quería poneros para que veáis de manera muy sencilla y muy simple, esto os recomiendo que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta con vuestros gráficos, la diferencia entre, sobre todo visual, el volumen normal y el R-Vol. Y antes de explicarte esa estrategia de trading rentable con el R-Vol, con el volumen relativo, simplemente quería recordarte que hace unas semanas subí un vídeo en el canal en el cual enseñaba cómo gracias al R-Vol, entre otros, convertía una estrategia de trading que en la apertura de Nueva York el 40,77% de las veces se formaban dobles rupturas, dando señales de compra y de venta y provocando que salten los stop loss en una estrategia de trading rentable. Esto lo comento por dos motivos. Primero, si te interesa ver el vídeo, lo tienes en el canal. Y en segundo lugar, ya hemos visto cómo el R-Vol, aplicado de forma inteligente, mejora estrategias de trading que no están siendo del todo rentables, simplemente por evitar ciertas falsas rupturas y darte más seguridad en movimientos que realmente van a tener continuación. En cuanto a la estrategia, primero de todo quiero dejar claro que nadie va a pasar de no ser rentable a, gracias a esta simple, sencilla y milagrosa estrategia de trading, ser rentable. Esto no ocurre así, ni con esta estrategia ni con ninguna. Si tú quieres ser rentable con una estrategia de trading, necesitas un montón de cosas. Necesitas parte teórica, parte práctica, backtesting, journaling, adaptar la estrategia a ti y experiencia. Experiencia que simplemente te la va a dar el tiempo, con lo cual esta estrategia no es la solución a los problemas de nadie. Sin embargo, es un vídeo educativo, es un vídeo interesante, es un vídeo que puede utilizarse para extrapolar conceptos, para aprender cosas nuevas, para descubrir otros ángulos del trading, para romper barreras, para abrirte los ojos a otras opciones, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo del vídeo no es que todo el mundo copie esta estrategia mágica para poder ganar dinero. El objetivo del vídeo, como siempre que traigo una estrategia de trading, es otro. Entonces, dicho esto, quiero plasmar ciertos conceptos operativos a través de 4 pasos que configuran una forma de operar con este indicador, con el R-Vol. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el nivel de 2. No nos interesa un R-Vol que esté por debajo de 2. No vamos a tomar ninguna decisión de compra o de venta si el R-Vol no está por encima de 2. Habiendo dicho esto y habiendo marcado este punto, vamos a buscar una zona de soporte o de resistencia clave. Pues por aquí tenemos un nivel, en esta zona de aquí, porque se ve claramente, el precio toca, es una zona, los 258 y pico, pues que son interesantes. Y luego tenemos en la parte inferior otra zona, esta zona de los 247,61, que nos sirve la ruptura de cualquiera de las dos zonas. Es decir, lo que vamos a buscar es una ruptura o al alza o a la baja con un R-Vol que tiene que estar siempre por encima de 2. Entonces, hacemos lo siguiente y es esperar simplemente a que el precio llegue a uno de los dos niveles. Vamos a ver si se rompe alguno de los dos. Aquí justamente se rompe claramente la zona superior, así que tenemos que esperar a que el precio rompa. Importante esperar al cierre, esperar a la confirmación. Esto significa que el primer paso es esperar a que rompa y cierre, esperar a que esta ruptura esté por encima de 2 y luego esperar a que abra la siguiente vela. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrarnos una situación en la cual el precio rompe y la siguiente vela automáticamente se va directamente para abajo. Sería una opción, ¿no? Entonces esperamos a que la siguiente vela empiece siendo de color favorable a la ruptura y a partir de aquí metemos el filtro de la estructura, ¿no? Si el R-Vol ya en la vela anterior no ha sido
superior al nivel de 2, ya nos olvidamos, no nos interesa. Si el R-Vol luego en la vela de confirmación, al momento de cerrar, sí que está por encima de 2, podemos ejecutar la operación, pero esperando a que luego la siguiente confirme, ¿vale? O sea, siempre tenemos que esperar a que haya una vela de R-Vol de ruptura por encima de 2 y luego que la siguiente empiece confirmando. Entonces, en este caso, ejecutaríamos una orden de compra en la apertura de esta vela de aquí. ¿Y dónde pondríamos el stop loss? ¿Dónde pondríamos el take profit? Bueno, pues para esto está el indicador que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un indicador que es el ATR, rango verdadero promedio. Ejecutaríamos, vamos a ser un poquito más precisos, un poquito más por arriba. ¿Por qué? Pues simplemente porque esperaríamos a que el precio confirme. Y tenemos un ATR que, como podéis comprobar en la parte derecha, está en la zona de 2,36. Así que vamos a multiplicar 2,36 por 2 y tenemos que poner el stop loss a 4,72 o 472 puntos. Doble clic aquí, nos venimos a la parte inferior, nivel de stop, ticks 472, le damos a intro, perfecto, ahí tenemos nuestro stop loss y nuestro take profit desde la zona de entrada lo vamos a poner a un rentabilidad riesgo de 2:1. Esto debería ser la base. Ahí lo tenemos, 2:1. Perfecto, se puede calcular el take profit también con el ATR, pero bueno, no creo que sea tan necesario y en este caso esperamos. Ya he puesto un ejemplo donde el precio forma un retesteo. ¿Por qué? Pues porque estamos entrando en la ruptura. Ahí tenemos ya el take profit. ¿Esto qué significa? Significa que utilizamos el R-Vol como filtro ante falsas rupturas. Algo que el volumen normal no es o no da de manera tan habitual, ¿no? Utilizamos el R-Vol para eso, para filtrar. El volumen normal simplemente te indica si hay fuerza o no hay fuerza, si hay interés o no hay interés, pero no lo compara en otros momentos. Entonces el R-Vol nos da un filtro extra, pero esto no evita que muchas veces pueda darse esta estructura de pullback. Retesteo del nivel roto y continuación. He puesto este ejemplo ya para que entendáis que esto es un patrón que puede darse y mucho. Tenemos que entender lo que se está operando y estamos entrando en la ruptura. Como tal, muchas veces nos dará pie a formar parte de un movimiento que nunca va a volver a la zona de ruptura y otras provocará esto, que el precio arranque, frene de repente, vuelva a la zona donde hemos entrado, incluso casi nos saque de la posición, como ha ocurrido aquí, para que luego el precio continúe. Es importante entender esto. Además, en cuanto a la forma de operar, es un poco más recomendable operar acciones y operar en gráfico horario. El motivo de esto es simple también. El gráfico horario nos va a filtrar un montón de falsas rupturas que en temporalidades inferiores no vamos a ser capaces de filtrar tan bien. El gráfico horario incluso nos va a permitir detectar niveles de soporte y de resistencia mucho más claros, mucho más fiables. Y en cuanto a acciones, es un mero punto de volumen. En las acciones el volumen es lo que es claro, es simple, es sencillo, no hay ningún tipo de alteración, no hay ningún tipo de manipulación, no hay nada raro detrás del volumen, mientras que en otros activos o no hay volumen, o hay un volumen ficticio, o hay un volumen ligeramente manipulado. Así que en el caso del activo, las acciones es lo más fiable de todo. Habiendo dicho esto, simplemente recordarte que abajo en el primer comentario fijado y la descripción de este mismo vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.